Hola, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este taller de cómo contar un cuento, este taller de cuentería. Mi nombre es Jorge Arturo Calvache Sánchez del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí y estamos aquí precisamente para contarles un poquito cómo es el hecho o la mecánica de contar cuentos. Pero antes de eso quiero recordarles, ¿ya te lavaste las manos? Sí, te lavaste las manos. Si no te las has lavado, este es el momento. Ve corriendo, si tienes cerca el baño, ve corriendo a lavarte las manos. Recuerda, si tienes a una persona cerca, utiliza el tapabocas. Yo no estoy utilizando mi tapabocas en este momento porque tengo a la camarógrafa cerca de 3 metros de distancia, entonces no hay ningún inconveniente. Pero si tú estás cerca de otras personas, no lo olvides. Es la mejor manera y muy fácil de mantenernos bien. Bueno, bienvenidos a esta tarde, este live de cómo contar un cuento. Yo he traído acá como herramienta este pequeño cántaro, este cántaro que nos trae 10 tips de lo que yo considero básico e importante para contar un cuento. Primero iniciemos con ¿quién es un cuentacuentos? El cuentacuentos también se lo conoce como cuentero, narrador oral. Hay muchas formas en las cuales a nosotros, los que contamos cuentos, nos llaman. Pues si reunimos todos esos términos, a la hora de la verdad, transmite lo mismo. Contamos historias. Y el cuentacuentos es aquel que lleva desde el libro hasta la imaginación del espectador lo que el autor quería decir. O muchas veces es un cuentista, que es aquel que escribe la historia y también la narra. Ese es un cuentacuentos. Vamos a iniciar entonces sacando los papelitos y yo les voy diciendo cuáles son como los consejos a mi manera de ver para contar un cuento. Un cuento, antes que todo, debe tener limpieza. Un cuento debe ser limpio. ¿Cómo así? Cuando tú estás contando un cuento, trata de no buscar ser gracioso. Es muy diferente un cuento a un chiste. Un cuentachistes es muy diferente a un cuentacuentos. Si tú buscas ser gracioso, estás en el lugar equivocado. Un cuento puede tener momentos de humor, momentos graciosos, pero ese no es el fin de la historia, ese no es la meta principal para contar un cuento. Por lo tanto, no ensucies el cuento con chistes o con comentarios que no tengan nada que ver con la historia. Recuerda, el cuento ante todo debe ser concreto, limpio y buscando que llegue al espectador. Vamos con otra. La naturalidad al hablar. Recuerda siempre ser muy natural en la manera como te expresas cuando estás contando cuentos. ¿Qué hacemos muchas veces? Nosotros estamos, por ejemplo, frente a un público infantil, un público de niños de preescolar, y les vamos a contar un cuento a ellos. Lo primero que empezamos es hablarles como si ellos no nos entendieran lo que queremos decirles. Entonces empezamos diciendo, bueno niños, ¿cómo están? Este es un cuento de un lobito. Entonces le estamos hablando al niño como si el niño no nos estuviera comprendiendo y muchas veces lo que estamos haciendo frente a él es el ridículo. Hagamos las cosas claras, concretas, y así sea el niño pequeñito o sea para un adulto mayor, no pretendamos nunca hacer cosas que como si ellos no nos estuvieran entendiendo. Por lo tanto, seamos naturales, seamos nosotros mismos. No hagamos lo que nunca hemos hecho. Si estamos frente a una cámara o si estamos frente a un público, sencillo, simplemente seamos lo que nosotros somos frente a nuestros amigos. No hagamos cosas que en realidad estamos disfrazando nuestra voz o nuestro cuerpo de algo que no lo somos. Naturales. Sigamos con más consejos para contar cuentos. No todo cuento debe llevar moraleja. No todo cuento tiene tampoco un fin donde
todos fueron felices y comieron perdices. No necesariamente. A los niños, a los adultos, también les gustaría escuchar cuentos donde el fin se asemeje un poco más a la realidad. Hay fines que son trágicos, son tristes. Hay fines de algunos cuentos en los cuales se queda como que uno a medias y uno tiene que ponerle el fin a la historia. Por lo tanto, no todo fin de un cuento debe llevar moraleja. Acuérdate de eso siempre. Seguimos en este taller de cuentacuentos. Ya te lavaste las manos, no te olvides. Vamos a ver. El cuento debe ser adecuado a la edad. Si yo estoy parado frente a un público adolescente, de jóvenes de bachillerato, de un grado 10º, de un grado 11, yo no puedo llegar frente a ellos a decirles: niños, ¿cómo están? Bienvenidos, les voy a contar un cuentico que espero que les guste, va a ser muy bonito, les va a llegar al corazoncito y a ustedes los va a llevar a mirar maripositas por los aires y mirar los colores de las nubes. No has acabado la frase y te vas a quedar solo como cuentacuentos, porque a los adolescentes se les debe hablar con claridad y de acuerdo a los mensajes y a la naturalidad que ellos tienen. Nunca hablemos con diminutivos y con cositas pequeñitas frente a un público adolescente. Ellos lo miran aburrido y cuando le llega ese tipo de actividades al colegio, donde el cuentacuentos empieza a hablar así, pierdes inmediatamente la atención de un adolescente. Si estás frente a un público infantil, puedes utilizar ese tipo de estrategias, de ser más cercano a ese público infantil. Si estás con adultos mayores, prácticamente ellos son los que manejan la historia, porque ellos tienen toda una experiencia de vida que al mismo cuentacuentos lo van orientando dentro de sus experiencias. ¿Qué pasa cuando uno está reunido con un grupo de niños de preescolar? Uno empieza a decir: y sucedió que venía a lo lejos una nube negra como un huracán. Los niños empiezan a levantar la mano. Ah, sí, mi mamá me llevó un día a una finca y venía un huracán bien fuerte. Otro niño quiere también levantar la mano y empiezan todos como a buscar interrumpir el cuento porque les gusta participar. Les gusta ser parte de la historia. Si el cuentacuentos permite que cada niño hable, la historia se le va a ir al piso. Por lo tanto, si estás contando frente a unos niños pequeñitos y todos quieren participar, hay estrategias como la expresión corporal que te permiten que los niños hagan silencio sin necesidad de llamarle la atención, ni regañarlos, ni gritarlos. Esa no es la tarea de un cuentacuentos. Uno puede utilizar una estrategia tan sencilla como esta, que yo normalmente la utilizo. Estoy hablando, supongamos, de un superhéroe. Y el superhéroe cogió su capa y la lanzó fuerte, cubriendo como una seda a todos los que estaban allí, haciendo que todas las boquitas se cierren. Los niños se van a quedar calladitos sin necesidad de que los grites ni empieces a cortar y ensuciar el cuento diciendo: silencio, cállese, siéntese. Eso no debe pasar nunca en un cuentacuentos. Vamos con otra estrategia. Nunca intimidar al público con preguntas. ¿A ustedes les ha pasado que a veces uno está sentado mirando un espectáculo y por eso mucha gente le gusta sentarse de última? Porque si va a haber algún espectáculo artístico le da miedo que le pregunten algo, que la cámara lo enfoque y se acerquen a él de primero. Entonces mucha gente busca estar atrás, muy atrás, para que no le pregunten nada, para que no lo miren y poder mirar el espectáculo con tranquilidad. Por lo tanto, un cuentacuentos jamás debe ponerse en ese papel de estar haciendo preguntas en medio del cuento, preguntas casi que intimidan a su público. Si estoy hablando, y Pinocho,
estaba creando las mentiras para ir donde Gepetto. ¿Tú conoces la historia de Pinocho? Cuando yo apunto así con el dedo, ¿tú conoces la historia de Pinocho? El niño solamente con el dedo parece que le van a disparar y se asusta, por lo tanto, él se va a sentir intimidado y así la conozca, no va a querer responder, o se calla, se asusta, los demás empiezan a querer huir del cuentacuentos. Nosotros debemos lograr que el público se sienta atraído por nuestra historia, no intimidado. Vamos con otro, recuerden, son 10 tips para contar una historia. El cuento debe ser el protagonista. ¿Tú qué prefieres si vas a contar un cuento? ¿Que el cuento sea el protagonista o quieres tú ser el protagonista? Muchas veces el cuentacuentos se disfraza de brujo, de bruja, se disfraza de hada madrina, se disfraza, bueno, de Mickey Mouse y una cantidad de cosas. El atuendo del cuentacuentos debe ser lo más sencillo posible para que el protagonista sea el cuento, no la persona que lo está contando. Porque si yo me disfrazo en este momento de Drácula para contar el cuento de los 3 cerditos donde no aparece ningún Drácula, confunde a las personas que están mirando la historia. Bueno, ¿y él por qué está disfrazado de Drácula y viene a contar el cuento de los 3 cerditos? El disfraz de un cuentacuentos lo que hace es limitar y no permite contar varias historias. Lo que sí podemos es tener una identidad. Ustedes me han mirado en diferentes videos o en diferentes lugares con un sombrero. Simplemente es un sello que yo he querido llevar para siempre recordar la región de donde provengo. Un sombrero de mi región. No es nada más, pero no buscar llamar la atención donde muchas veces el atuendo tiene una cantidad de muñequitos, nubes, luces. El niño que está allá al frente va a estar distraído mirando lo que el cuentacuentos está puesto, más que la misma historia. Por lo tanto, el cuento debe ser el protagonista, no lo olvides. Vamos con otra. Vamos a ver. Respecto a la identidad del narrador, jamás debemos buscar parecernos a otro cuentacuentos. Si hay otro cuentacuentos que tiene su propia identidad, si lleva un atuendo que lo identifica, pues seamos originales y es preferible que siempre tengamos algo que nos caracterice, que puede ser simplemente un sombrero, una mochila, vestir todo de negro, vestir todo de blanco o absolutamente nada. El hecho de llevar una ropa normal, común y corriente ya hace parte de la identidad de ese cuentacuentos. Muchas veces maneja el cuentacuentos un perfil bajo. ¿El perfil bajo en qué consiste? Que él quiere que su cuento sea el protagonista de su historia. Así también hay cantantes, así también hay artistas de toda clase. Hay artistas que son gigantes, en realidad son gigantes, pero mantienen un perfil bajo. ¿Por qué? Porque su protagonista es su voz. Entonces no lo olviden los cantantes que me están escuchando también. Bueno, vamos a ver. No complementar palabras. ¿Se han dado cuenta que hay algunos cuentacuentos o artistas que llevan el complejo de profesor de escuelita antigua? Que le dice al público, y estaba la Caperucita, gritan los niños, que iba por el bosque, y en este momento salió un lobo. Eso ensucia el cuento, lo vuelve monótono, lo vuelve aburrido, a los niños termina dándoles sueño. Eso no provoca atención, sino que despista de toda la historia. Por lo tanto, recuerden, no utilicen ni muletillas tampoco, donde nosotros muchas veces y estaba la niña y vino todas esas son muletillas que dañan el cuento y lo único que hacen es alargarlo
lo prolongan, lo hacen monótono y lo ensucian. Recuerden, la escobita que deje siempre limpio el cuento. Vamos 9. Lastimosamente no les puedo pedir la lección porque no sé quién está conectado. Pero vamos a ver. ¿Qué pasa cuando el cuento es leído? Hay muchos cuentacuentos que acuden a los libros. Recurren a los libros para contar la historia. Y eso es una estrategia también muy buena. Donde están sentados, cuentan su libro. Hay libros que son ideales para contar un cuento, porque las imágenes son grandes, son llamativas. Entonces, yo puedo contar un cuento si la imagen es llamativa, es bonita. Por lo tanto, yo quisiera que en este caso, por ejemplo, nosotros tengamos en cuenta que las historias del libro sean llamativas y que no cubramos nuestra cara con el libro. Si yo empiezo a contar la historia de esta manera, entonces no se sabe de qué se está hablando, o le toca sacar la cabeza por un lado o por el otro, pero siempre tratando de indicar qué es lo que se está haciendo. Quiero saludar a Emerson Correa, a John Jiménez, a Jorge Lara, que se encuentran allí presentes. Muchísimas gracias por hacer parte de esta historia de cómo contar un cuento de manera adecuada. Bueno, y también, ¿qué pasa con esto que ahora es tan importante, que se trata de la virtualidad? La virtualidad se hizo parte de nosotros y de nuestra vida diaria con lo del tema de la pandemia, y ahora escuchamos esto por todas partes, y los artistas en todos los géneros. Estamos en este momento prácticamente inundando las redes con la cultura, con el arte, y eso es bienvenido y es muy bueno. La virtualidad también tiene una manera de ser manejada. A esta distancia a la que yo me encuentro de la cámara, que son aproximadamente 2,5 metros a 3, a esta distancia es una distancia adecuada para yo poder hacer lo que estoy haciendo. Muchas veces ustedes se pueden dar cuenta cómo cuando estamos haciendo un live, la persona que está haciendo ese live se pega totalmente de la cámara, y entonces uno como que le causa como un poco de fastidio de ver una cara tan cercana. Por lo tanto, creo que debemos nosotros tener siempre una distancia adecuada con la cámara. Recordemos eso, la voz debe ser adecuada y debe llegar hasta donde nosotros estamos, sin gritar, ni tampoco hablar tan pasito que la gente tenga que pegarse de su celular o de su computadora. Bueno, para Simón dice que está muy contento aquí escuchando las estrategias para contar un cuento. Recuerden entonces, esas son principalmente las 10 estrategias para contar un cuento. Un cuento se puede contar sentado, tranquilamente, como yo estoy en este momento. Si quieren lo pueden hacer de pie y movilizarse un poco más. Yo no lo hago porque en este momento tengo una cámara fija, entonces no quiero salirme del enfoque. No quiero que ustedes me terminen buscando para dónde se metió el que está haciendo el taller de cuentacuentos. Por eso estoy en un lugar fijo. Pero una historia se puede contar desde un lugar fijo o se puede hacer en movimiento. Y después de esos 10 consejos, pues escuchemos un cuento. ¿Qué les parece? Pues les voy a contar una historia que a mí me la contaron. Y cuento con que ustedes hagan cuentas de cuántas veces ustedes lo contarán. ¿Qué cuántos cuentos cuento? Pues para terminar este taller les cuento que será uno solo. Y en cuanto a mí, les cuento que conmigo pueden contar para todo. La historia que yo les voy a contar nos habla de un lobo. No un lobo, un lobito. No un lobito, un lobitico. Muy pequeñito y tierno. El lobito era gordito, tierno, como todos los cachorritos.
Ustedes se han dado cuenta que todo cachorrito es bonito. Y el lobito no era la excepción. La mamá loba le decía todos los días: hijo, cuando salgas por el bosque, recuerda siempre estar muy cerca a nuestro hogar. No te alejes tanto, porque puedes encontrarte de un rato para otro con un espécimen de la terrible y peligrosa especie humana. Ten mucho cuidado, porque son peligrosos y muchas veces le hacen daño a los animales. Entonces, sí, tienes que estar por aquí muy cerca jugando. Sí, mamá, le decía el lobito. Y siempre jugaba por los alrededores. Correteaba a las mariposas, jugaba por los alrededores, por los jardines. Y la mamá loba estaba siempre dentro de su casa y pendiente de su lobito. Pero un día venía por un camino una niña precisamente de la especie humana, y venía puesto una capa roja, con una capuchita roja, y venía cantando. Venía cantando la niña, y al lobito le llamó la atención esa niña que venía con esa hermosa capuchita roja. Y se acercó el lobito y le dijo: hola, ¿cómo te llamas? Dijo: hola, hola lobito, yo me llamo Caperucita, Caperucita Roja. Ah, Caperucita Roja, yo he escuchado de ti, creo que he leído algún libro sobre ti. No, debe ser otra. ¿Y para dónde vas, Caperucita Roja? El lobito se había olvidado de que la mamá loba le había dicho que tuviera cuidado con la terrible especie humana que muchas veces le causa daño a los animalitos. Y entonces le dijo Caperucita: me voy hasta donde la abuela. Lo que pasa es que esa vieja me quiere dejar sin herencia. Entonces llevo aquí en esta canasta unas manzanas envenenadas para asesinar a la abuela y así hacerle firmar cuando esté muriendo la herencia que me quede a mí, la casa de campo, a mi nombre. No puede ser, ¿por qué le vas a hacer eso a tu abuelita?, dijo el lobito, que era tan inocente. No, yo ya me cansé, ella me quiere dejar sin herencia. ¿Y por qué no hacemos una competencia?, dijo el lobito, que era muy astuto. El primero que llegue hasta donde la abuelita. ¡Listo! Yo me conozco bien el camino, dijo la malvada Caperucita. Pero el lobito se lo conocía mejor y cogió un atajo y como un caballo se fue por un camino, corriendo muy veloz. La Caperucita iba corriendo, botando manzanas envenenadas por el camino, pero allí le quedaba una, y el lobito llegó de primero y tocó a la puerta. ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Rápido, rápido, abuelita! ¡Salga! La abuelita salió como pudo. Claro, era abuelita, no iba a salir corriendo. Abrió la puerta y lo miró al lobito. ¿Qué quieres, lobito? ¿Qué pasa? Abuelita, viene tu nieta con manzanas envenenadas y te va a matar solamente para que tú le dejes la herencia de esta casa. Abuelita, escóndete. ¿Y dónde me voy a esconder, lobito? ¿Dónde me escondo? ¡Ay, no puede ser! El lobito abría la boca gigante pensando: ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¡Ah! ¡Ah! Abría la boca y tanto la abrió que la abuelita, de la desesperación porque ya estaban tocando a la puerta, se lanzó dentro de la boca del lobito. Y allá dentro de la boca del lobito la abuelita estaba escondida. Y entonces el lobito, lo único que se le ocurrió fue ponerse la sábana de la cama de la abuelita. Se hizo aquí un nudo rápido y cogió el bastón y salió a abrir. Cuando abrió y llegó la Caperucita, y la Caperucita le dijo: hola, abuelita, hueles a lobo, tienes que bañarte, abuelita. Sí, es verdad, tengo que bañarme, hija, pero sigue, sigue. Qué bueno que no has venido hace rato a visitarme. Sí, abuelita, te traía varias manzanas, pero solo quedó una del afán que yo traía. Mira, quedó esta manzana, quiero que te la comas. La traje solamente para ti, es que te quiero tanto. No, pero no llores, hija, no llores. Cómetela, cómetela, abuelita, por favor, cómetela. Claro, claro que me la voy a comer. Cuando el lobito
abrió la boca, gigante, gigante, gigante. La Caperucita se dio cuenta allá dentro de la boca del lobo de unos ojitos todo temerosos que brillaban por allá adentro. Se dio cuenta que la abuelita estaba allá adentro escondida. ¡Ah! ¡Vieja! ¡Allá estás! ¡Vieja tacaña! Ya sé que el lobo quiso esconderte allá adentro. Y se lanzó la Caperucita dentro de la boca del lobo y empezó una lucha infernal allá adentro. Al lobo se lo miraba el estómago cómo se le revolvía. Precisamente en ese momento pasaba un cazador y miró por la ventana cómo el lobito ¡ay! ¡Ay! Y el estómago se revolvía. ¡No puede ser! El lobo se comió a la abuelita y a su nietecita. Cogió la escopeta, disparó desde la ventana y lo mató al pobre lobito. Fue, le abrió el estómago y sacó a la Caperucita y sacó a la abuelita. Y dicen que desde ese momento juraron callar la verdadera historia para que no quede mal la terrible especie humana. Y esta es una historia que quedó marcada de por vida, condenando a los lobitos como si fueran malos, cuando son animales hermosos, que nunca debemos mirarlos como un ser malvado. Y colorín colorado, esta historia, que es una adaptación de la Caperucita Roja de Daniel Samper Pisano, ha terminado. Y al que no le haya gustado, pues que se suba al tejado, que se quede allí sentado, que llueva y quede encharcado. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Bueno, recuerden que estamos haciendo este live ya finalizando desde la Casa Museo de Itaires, el hogar de la finca de don Diego Echavarría Misas y su esposa Benedicta Zurniden y su hija Isolda Echavarría Zurniden. Este es un lugar patrimonial del municipio de Itagüí, que espero vengan a conocerlo, y es un lugar hermoso, es un lugar muy lindo. ¿Que por qué se llama de Itaires? Porque a doña Benedicta, la esposa de don Diego, le decían de cariño doña Dita. Y doña Dita, cuando recorría estos espacios verdes tan hermosos, dicen que respiraba el aire puro, y que repetía: me encanta el aire que se respira por aquí. Esos aires de doña Dita se convirtieron en Ditaires. Por eso se conoce esta finca, como esta casa, como la Casa Museo de Itaires, y así se llama todo este barrio. Bueno, quiero saludar a Isabel Cristina Gañán. Muchísimas gracias por estar aquí presente en este espacio cultural del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Itagüí. Muchísimas gracias, los esperamos para la próxima, y recuerden, compartan este video, y si ustedes quieren ser unos buenos cuentacuentos, simple, sigan este video y sean ustedes, sean totalmente naturales. Les habló Jorge Arturo Calvache Sánchez, servidor público del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte. Muchísimas gracias, un abrazo para todos.